Hola, mi nombre es Marelis Valero y hoy vamos a hablar sobre el interés simple. El interés simple se refiere a los intereses que produce un capital inicial en un periodo de tiempo. Este interés no se acumula al capital, sino hasta el final del proceso. Para poder calcular el interés simple, debemos considerar los siguientes elementos. En la fórmula vamos a tomar como I interés, como C capital, como R tasa o rata y como T minúscula tiempo. La fórmula como tal quedaría de la siguiente manera. El interés va a ser igual, vamos a colocarla acá. El interés va a ser igual al capital multiplicado por la tasa multiplicado a su vez por el tiempo, y ese resultado que vamos a obtener allí lo vamos a dividir entre 100. Esa es la fórmula para determinar el interés simple. Entonces, que es importante saber que cuando tenga un enunciado deben identificar cuál es el capital, cuál es la tasa y cuál es el tiempo. El capital, el monto que se esté financiando. ¿Cuál va a ser la tasa? La que venga expresada de manera porcentual. ¿Y cuál va a ser el tiempo? Pues el tiempo, sea días, sea meses, que se esté durante el que se esté dando el financiamiento. Ya vamos a ver eso. Nosotros vamos a encontrar diferentes casos. Podemos encontrar un caso en el que la tasa está expresada en años, el tiempo está expresado en años. Siempre que tasa y tiempo estén expresados en la misma denominación, como en este caso que es años y años, nosotros vamos a dividir entre 100, quedando la fórmula tal cual como la original. ¿Okay? Tal cual como la fórmula original, en la que nos dice que interés es igual a capital por tasa por tiempo entre 100. Luego vamos a encontrar ocasiones en que la tasa va a estar expresada de manera diferente al tiempo. Por ejemplo, acá, expresada en años y la tasa expresada en años y el tiempo expresado en días. En ese caso, para saber cómo vamos a formular nuestra fórmula, valga la redundancia, nosotros debemos tomar en cuenta la siguiente pregunta: ¿cuántos días tiene un año? Para el cálculo del interés simple, siempre es importante que tengan presente que un mes comercial equivale a 30 días y un año comercial equivale a 360 días. Independientemente de que me digan, no, es que es bisiesto, o que no, mira, es que es febrero. O sea, cuando hablamos de meses y años comerciales, siempre vamos a hablar de mes 30 días y año 360 días. Entonces, en este caso número 2, en donde la tasa está expresada en años y el tiempo está expresado en días, para elaborar nuestra fórmula es importante preguntarnos cuántos días tiene el año. ¿Cuántos días tiene el año? La respuesta es 360 días. Entonces, nosotros vamos a incorporar esa respuesta acá en la parte de abajo de la fórmula, multiplicando al 100. Esta es una forma de hacerlo, ¿ok? También ustedes podrían llevar esa tasa a la misma denominación del tiempo. Es decir, si yo tengo una tasa de 36% anual, entonces la divido entre 360 días para obtener de una vez cuánto es la tasa diaria, y allí, utilizando esa tasa diaria, pues sigo utilizando esta fórmula base de acá, porque ya haría la conversión antes de llevar la fórmula. Porque agregar estos 360 acá lo que me está haciendo es una conversión, convertirme
esa tasa que está expresada en años a una tasa en días. Es la función que cumple. Lo puedo hacer acá dentro de la fórmula de una vez o lo puedo hacer por fuera como les acabo de indicar. Ahora bien, podemos encontrar también una tasa expresada en años y el tiempo expresado en meses. Entonces allí me pregunto, ¿cuántos meses tiene un año? Allí la respuesta es 12 e incorporamos ese 12 a nuestra fórmula base. En la parte de abajo multiplicarlo al 100. Y tiene la misma función que en la fórmula anterior tenía 360. Simplemente llevar esa tasa anual a una tasa mensual. ¿Que podemos hacer esto antes de colocarlo en la fórmula? Sí, podemos hacerlo antes de colocarlo en la fórmula. Tomamos nuestra tasa, la dividimos entre 12 y esa es la que utilizamos en la fórmula base. Fíjense que les va a dar el mismo resultado. Otro caso que podemos encontrar es una tasa expresada en meses y el tiempo expresado en meses. Recuerden que cuando está tiempo y tasa en la misma denominación, utilizamos la fórmula base. Otro caso es una tasa expresada en meses y un tiempo expresado en días. ¿Qué nos preguntamos? Nos preguntamos cuántos días tiene el mes. La respuesta es 30 días y entonces ubicamos esa respuesta en la parte de abajo multiplicando al 100 para que cumpla la función de llevar esa tasa que yo tengo mensual, llevarla a una tasa diaria. Esos son los casos que se les pueden presentar, esa es la fórmula, esta es la forma de modificar esas fórmulas para poder hacer el cálculo correcto de intereses. Muy bien. Ahora, ¿cómo está relacionado esto con la contabilidad? Pues que nosotros vamos a encontrar transacciones como esta. Por ejemplo, vendemos mercancía por un monto de 200 bolívares, recibimos el 10% de inicial y por el resto nos firman una letra de cambio que incluye un interés al 3% mensual en 15 días. ¿Qué debemos identificar nosotros allí? Primero, debemos identificar que tenemos que hay unos intereses involucrados en esta transacción. ¿Okay? Ya ahí los estamos identificando. Ciertamente hay unos intereses porque la letra de cambio incluye unos intereses. Ahora bien, ¿esos son intereses ganados o son intereses gastos? Son intereses ganados porque estamos hablando que son producto de una venta que vamos a financiar. Y por financiar esa venta, nosotros vamos a tener una ganancia que vienen siendo esos intereses. Muy bien, entonces vamos a colocar la información acá. Intereses es lo que voy a determinar. Capital, ¿cuál sería el capital? En este caso, para determinar el capital de los intereses, ustedes deben determinar es el monto a financiar. ¿Cómo lo determinan? Pues allí me dice que la venta fue por 200 bolívares, que me dan el 10% de inicial, entonces yo calculo cuánto es el 10% de los 200 y ese 10% se lo vamos a restar a la venta original o al monto de la venta. Ok, si yo vendí 200 y me están pagando un inicial de 20, 180 es el monto que yo voy a financiar. 180 es el capital de estos intereses. 180 bolívares. Muy bien. Ahora, ¿cómo identifico en este enunciado cuál es la tasa? La tasa siempre es la que esté acompañada del signo acá. Cuando nos diga intereses al tanto por ciento, esa es la tasa. Entonces, en este caso, la tasa es 3% mensual. Es importante que identifiquen también cómo viene expresada su tasa. Y el tiempo, ¿cuál es el tiempo? Bueno, me están diciendo que esto me lo van a pagar en 15 días. El tiempo son esos 15 días que voy a dar como lapso para pago. 15 y aquí también identifico que son días. Muy bien. Una vez que ya tengo identificado todo lo
los elementos que necesito para hacer mi cálculo, entonces aplico la fórmula. Recordemos cuál es la fórmula base, la tenemos acá, vamos a copiarla para que la veamos. Esa es mi fórmula base, vamos a aplicarla. Entonces, interés es igual a capital por la tasa por el tiempo. ¿Entre quién? Entre 100. Vamos a colocar acá la división y vamos a colocar acá el resultado. Ok, ¿qué le está faltando a esta fórmula? A esta fórmula le falta expresar que yo tengo la tasa de manera mensual y el tiempo en días. Si yo aplico esta fórmula de esta manera con la fórmula base, el resultado que me va a dar acá va a ser un resultado incorrecto. ¿Qué le está faltando a esta fórmula? Involucrar esa conversión de la tasa. Entonces, ¿qué digo yo? ¿Cuántos días tiene el mes? El mes tiene 30 días. Entonces, yo coloco acá, incorporo esa respuesta en mi fórmula. Déjame colocar acá el más, porque si no, no me va a agarrar la fórmula. Y mi interés para esos 180 serían 2.70 bolívares. Que es importante ahora acá, aparte de determinar el interés, para mí es importante que ustedes aprendan a presentar esto también en un asiento contable. Muy bien, volvemos a leer para identificar todas las cuentas involucradas y cuáles se cargan y cuáles se abonan. Vendemos mercancía por un monto de 200. Eso sabemos que es ventas, las ventas son acreedoras, eso va por el haber. Recibimos el 10% de inicial, vamos a decir que fue en efectivo. Eso es a caja, está aumentando, va por el débito. Y por el resto nos firman una letra de cambio. Esa letra de cambio, muchachos, es un activo, está aumentando, va por el débito, que incluye intereses al 3% mensual en 15 días. Allí hay dos cosas. Ahora, la letra de cambio, el valor de la letra de cambio, al decir esta palabra incluye, el valor de la letra de cambio varía. ¿Cómo varía? Ahora, la letra de cambio o el nuevo monto de la letra de cambio va a ser igual al capital más los intereses. Y ese monto es el que nosotros vamos a colocar en nuestro registro contable. Ya vamos a hacer el registro. Vamos a hacer un asiento contable en el cual vamos a cargar primero la caja con los 20 bolívares que me dieron de inicial, los efectos por cobrar. ¿Por cuál monto voy a registrar? Voy a registrar el nuevo monto que sería capital más intereses. Okay. Entonces, ¿qué otras cuentas están involucradas acá? Vendemos mercancía, está involucrada la cuenta ventas. Ya colocamos el 10% de inicial. Ya colocamos la letra de cambio con sus intereses incluidos. Entonces, ¿qué me falta colocar acá? Me falta colocar las ventas por 200 bolívares y finalmente los intereses ganados por un monto de 2.70, que fue lo que nosotros calculamos.
Y así queda mi asiento. Y si ustedes sacan la cuenta, estos asientos, este asiento cuadra perfectamente. 202,70 de cada lado. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando 15 días después cobramos puntualmente esa letra de cambio número 1? Bueno, ¿qué va a pasar en ese momento? Vamos a hacer un registro contable en el que simplemente va a entrar al banco los 182,70 bolívares y vamos a disminuir los efectos por cobrar. ¿En qué proporción? En esa misma proporción, los 182,70 porque ese es el nuevo monto de la letra de cambio. Vamos a abrir un poco acá. Y así quedaría. Entonces, siempre que el enunciado dice que incluye intereses, los intereses se calculan acá en la operación inicial, se calculan y registran. Y al momento del pago, simplemente se ingresa el dinero y se elimina esa cuenta por cobrar. En este caso específico, efecto por cobrar. Ahora bien, veamos, imaginemos que este ejercicio nos dice vendemos mercancía igual, la misma información, un monto de 200 bolívares, recibimos el 10% de inicial y por el resto nos firman una letra de cambio que genera interés al 3% mensual en 15 días. La única diferencia es la palabra que acá dice incluye y aquí dice genera. Pues esta palabra me cambia mucho. ¿Por qué? Porque cuando la letra de cambio genera intereses, no los calculamos al inicio, no los calculamos en el primer registro. Entonces, ¿cómo queda ese primer registro? Vamos a copiar esto. No calculamos intereses en este primer momento, sino que hacemos simplemente el registro de caja, efectos por cobrar y venta. ¿Y qué montos van allí? Recuerden que aquí no van incluidos los intereses. Por lo tanto, la venta de 200, la caja de 20 y mis efectos por cobrar de 180 y no incluyo intereses en este registro. Ahora, ¿qué pasa cuando cobramos esta letra de cambio? Cuando una letra de cambio que generaba intereses es cobrada, allí sí debemos calcular y cobrar esos intereses. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Aquí en este momento calculo mis intereses. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar 2,70 porque son los datos. ¿Y cómo me va a quedar este registro? Bueno, vamos a suponer que me están cancelando con transferencia bancaria. Entonces voy a registrar el ingreso al banco y voy a registrar la disminución de los efectos por cobrar y voy a registrar en este punto los intereses ganados. Entonces, ¿cuánto era mi efectos por cobrar? 180. ¿Cuántos son mis intereses ganados? 2,70. ¿Cuánto me depositaron entonces en el banco? 182,70. Porque me depositan lo que me deben de producto específicamente de la venta más los intereses. ¿Sí lo ven? Muy bien. Voy a darle formato, pero no importa. Lo importante acá es que se entienda la diferencia. Acá ambos ejercicios que acabamos de hacer son intereses ganados, pero esto lo incluye y este los genera. Cuando dice incluye, en el registro los calculo y los registro.
y se lo sumo a los efectos por cobrar. Y en el pago, pues cobro todo completo. En este caso que los genera, hago el registro sin los intereses y cuando cobro los calculo y los registro. Y por supuesto los cobro. Ahora veamos otro ejemplo de cálculo de intereses, pero de intereses gastos, que se generan cuando estamos hablando de compras de mercancía, compras de mobiliario, pero que nosotros somos, o a nosotros nos están dando el financiamiento, ¿ok? En este caso, por eso son parte de nuestro gasto. Muy bien. Compramos mercancía por un monto de 500 bolívares. Recibimos el 20% de inicial. Entonces, acá está compras. Recibimos un 20% de inicial. Entonces, ¿cuánto nos financiaron? Nos financiaron 400. Por esos 400, firmamos, aquí debería decir firmamos, porque el que firma la letra es la persona que se compromete a pagar. Firmamos una letra de cambio que incluye interés al 24% anual en 15 días. Entonces colocamos interés, es lo que queremos determinar. Capital, 400. Tasa, el 24% que me está indicando en este caso que es anual. Recuerden que es importante colocar si es mensual, si es anual, para que puedan visualizar si lo tienen en la misma expresión. Y el tiempo, 15 días. Fíjense que no está en la misma expresión. ¿Cómo es la fórmula? Vamos a buscar la fórmula. La fórmula base me dice que interés es igual a capital por tasa por tiempo entre 100, pero aquí tenemos el tiempo y la tasa expresado en unidades diferentes. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántos días tiene el año? ¿Y cuántos días tiene el año? 360. Entonces, esta fórmula la vamos a modificar colocándole acá el 360. Colocamos que capital por tasa por tiempo entre 360, que es la respuesta que encontramos y vamos a incluir en la fórmula, por 100. Me da 4 bolívares. Muy bien. Vamos a ver cómo queda el registro. ¿A quién le voy a cargar? Acá estoy comprando mercancía, le voy a cargar a compras. ¿Cuánto es la compra? 500 bolívares. ¿A quién más le vamos a falta acá que colocamos el registro del nuevo monto de la letra? Déjenme copiarme acá esto para que lo veamos, lo tengamos a la mano. Me falta el nuevo monto de la letra, ¿ok? El nuevo monto de la letra sería el capital más los intereses. Entonces, ¿cómo queda el asiento? Las compras, los intereses gastos o gastos de interés, como lo quieran llamar.
Por el haber me quedaría lo que pagué de inicial y los efectos por pagar, porque son producto de una compra. Yo soy quien está endeudado, quien se está endeudando. Y si nos fijamos, este acento cuadra perfectamente. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando cobramos puntualmente? En este caso no es cobramos porque estamos hablando acá, pagamos. ¿Qué pasa cuando pagamos puntualmente? Bueno, como ya estamos pagando, simplemente registramos eliminamos el pasivo y disminuimos el banco. ¿Por cuánto? Por el monto del efecto, porque eso es lo que nosotros debemos. Muy bien, en resumen, cuando la letra de cambio incluye los intereses en el primer asiento, los debo calcular y registrar. Y cuando cancelo, cancelo simplemente el monto del nuevo monto de la letra de cambio, ¿okay? Que ya lo hicimos. Ahora acá me dice que compramos la mercancía. Es el mismo planteamiento, pero aquí dice que la letra de cambio causa interés. Entonces, como la letra de cambio causa interés, en este primer registro no lo calculo, sino que vengo y coloco mis compras lo que salió de la caja y mis efectos por pagar. Ese va a ser mi asiento. Mis compras, los 500, lo que salió de la caja, los 100 y lo que debo, los 400. Cuando llegue el momento de pagar, cancelar, entonces es cuando calculo el interés y digo, voy a pagar mis efectos por pagar, que son 400, pero también voy a cancelar mi gasto de interés o mi interés gasto. ¿Que cuánto es lo que habíamos calculado? Y hago el pago. El efecto más los intereses. Fíjense que finalmente, ¿cuánto pago? Siempre termino pagando los 404. Siempre termino registrando unos intereses gastos de 4 bolívares. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia me la indica el enunciado al diferenciar si la letra incluye o si la letra causa en el caso de intereses gastos. Y dependiendo de eso, hago primero este o este registro. Cuando pago este o este registro. En el caso de los intereses ganados, la diferencia es entre incluye y genera. Dependiendo de lo que me diga, hago mi respectivo registro. Fíjense que acá finalmente termino cobrando siempre lo mismo. No hay ninguna diferencia en cuanto al monto que percibo finalmente. Y tampoco hay ninguna diferencia en cuanto al registro de los intereses. Son intereses ganados por 2.7. La diferencia es el momento del cálculo y registro.
eso es todo por el día de hoy. Espero haberme explicado muy bien. Que tengan un feliz y bendecido día.